Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Cafecito y Charla. Hoy siempre muy puntuales con ustedes a esta hora a través de la radio Universidad del Tolima en los 106.9 de la FM, los que están allí también en internet escuchando la radio de la universidad. Bueno, acá estamos con Cafecito y Charla, siempre con invitados especiales que nos dejan su esencia, que nos dejan mucho por contar y sobre todo enseñanzas muy valiosas que pueden ser tips especiales para todos ustedes. Si de pronto en este momento está usted por ahí pasando un día no tan chévere, bueno, le invito a que se siente, se sirva una tacita de café y escuche esta invitada que tengo hoy espectacular. Ella es ibaguereña, una mujer con una energía bastante especial. Ella también, a ver, es que es como muy polifacética, ¿no? Son muchas cosas, una mezcla que me encantaría que ella nos contara. Ella es Rocío Gómez, más conocida como Chio, ahí está en sus redes sociales, mucha gente la conoce. Ella es también profesora de yoga, es también terapeuta, es todo un mundo de diferentes cosas, así que yo le doy la bienvenida con mucha alegría. Rocío, bienvenida a Cafecito y Charla. Ay, tan linda. Muchas gracias por la invitación y bueno, muy feliz de estar acá para tener esta charlita maravillosa. Okay. Bueno, Chio, te voy a decir Chio, para que estemos así como más en confianza. Claro que sí. Bueno, Chio, hablemosle a las personas quién es Rocío, en este caso Chio Gómez, quien está en la ciudad de Ibagué, es nacida acá, se cría y bueno, empieza a navegar por el mundo físico y el mundo espiritual también. Sí, bueno, yo nací acá Ajá. y a los 16 años abro mis alas y me voy a estudiar a Manizales, diseño visual en la Universidad de Caldas. Y sí, como sin expectativas, ¿no? Okay. Como que uno va caminando la vida. Empecé a estudiar trabajo social, hice 4 semestres y luego como que no vibré tanto ahí y abrían una carrera nueva que se llamaba diseño visual y me llamó mucho la atención y me cambié. Okay. Entonces soy diseñadora visual, terminé mi carrera, me formé allá. Y en el transcurso de ese tiempo que viví en Manizales, bueno, voleibolista, seguía entrenando en la universidad, igual que acá. De ahí nace Chio también. Okay. De cariño. Ahora, sí, Todos Chio. porque en el equipo éramos como 3 o 4 Rocíos y cuando hacían los cambios como que el entrenador no sabía qué hacer y un día dijo, no me soporto más esto, miren a ver qué hacen y empezamos a buscarle y quedamos Chíos. Chío 1 y 2 y otra Rosy, no sé cómo era la otra, pero bueno, de ahí nace Chío y mira que todo el mundo me empezó a llamar así y aún sigo siendo Chío. Y es tu marca, además, o sea, Sí. vamos a hablar ahorita de la marca y me parece un nombre muy peculiar y me gusta, está muy chévere. La historia de esa marca. Claro. Entonces me voy a Manizales, pero por causalidades de la vida, en esa época yo tenía un novio que era arquitecto y su mejor amigo llevaba un concierto a Manizales. Era el concierto de Carlos Vives, que era La Tierra del Olvido, creo que era eso. Y me llama y me dice, Chito, tú que eres tan entradora, que hablas y que pues puedes defenderte con personas, recíbeme a esta gente en el aeropuerto, llévalos a comer, yo te doy la plata y tú te encargas de ellos. Así empezó mi vida en el mundo de la música. Okay. Y yo fui y recogí, obviamente, a Carlos Vives, estaba Carlos Huertas, Maite, Navas estaba en esa época, bueno, todos, y a Carlos Vives, sí. Fui y me encargué de ellos, todos, sí. Y como que los empresarios que me vieron, cuando eso pues ni celular ni nada, me guardaron el número y me dijeron, oye, nos gustó tu trabajo, déjanos tu número por si algo. Y ahí empezó la aventura. ¿Como un trabajo de road manager o algo así? No, en ese momento era como una anfitriona de la ciudad. Sí. Era mostrarles la ciudad, llevarlos, como estar con ellos y que no les faltara nada, llevarlos después al lugar y estar con ellos y sí, hasta que se fueran, hacer la vida amable. Bien. Sigo teniendo amistades ahí, sigo hablando mucho con Maite, sí, como que se forman ahí relaciones. Claro. Y algo muy chévere y que la verdad nunca me llamó la atención y que eso fue como lo que ellos me decían que más les había llamado la atención, es que yo pues nada de fotos o sea, eran seres comunes y corrientes. ¿Me entiendes? Sí. Eran como una relación unas personas que llegaron de visita y necesitamos que se vayan felices de Manizales y ya. Creo que eso como que fue lo que les caló a estos personajes y de ahí en adelante, cuanto artista llegaba a Colombia siempre pasaba por Manizales.
todos, Claro, infinitamente es una todos, ciudad porque era una especial. ciudad universitaria. Claro. Entonces me tocó todos los artistas. Empecé desde ese momento. Luego otro señor que estaba también en ese mismo concierto me pidió el dato. Después pasé por boletería, después pasé por muchas cosas. Hice muchos trabajos, Aprendiendo todo lo que aprendiendo significa como hacer un todo lo que show. significa una producción, que yo También. ni idea tenía. Ujú. Y lo último que terminé fue un chico que hacía camerino, siempre era el mismo, se enfermó. Ujú. Y entonces me dijeron, Chivo, ¿por qué no haces tú los camerinos? Me acuerdo tanto que era Camilo Sexto y Doctor Álvaro. Eso ya hace un tiempito. Sí. Y empecé ahí. Y desde ahí, pues, los camerinos, todo el tiempo. Entonces recibía a los Es artistas. un trabajo de mucha energía, Sí, ¿no? es Porque como- tienes que estar piloso, ya van, ya vienen. Es como recibir su rider de hospitalidad, Claro. es estar pendiente de lo que el artista pide para su camerino, atenderlos y saber durante el que show y también, durante el show también, que no les claro. falte el agua en el escenario, que estar como muy pendiente de sus cositas, ¿no? Y así empezó. Qué bonito. Y por ahí pasaron todos los artistas que te imagines y no te imagines, me tocaron ahí. Qué hermoso. ¿Y qué aprendiste de todo esto estando allí? Porque estos medios de tipos de trabajo no son fáciles, es agotador, hay que manejar como una cierta tensión porque a veces no todo sale perfecto, que se daña un micrófono, hay que manejar como la energía. Bueno, mejor dicho, ¿qué aprendiste de todos estos años trabajando Digamos con que en un artistas? evento se divide en muchas partes. Yo estoy Ujú. más como en la hospitalidad. Ok. O sea, yo no toco la Lo técnica. bonito. Yo no toco la técnica. Ajá. La técnica están los ingenieros, los roadies, los stage, Sí. todo lo que tiene que ver con ese mundo allá. Ujú. Yo estoy más en la hospitalidad, que es el hospedaje, que los tiquetes aéreos, que los transportes internos, que su catering y bueno, estar atenta a que no les falte nada a estos personajes. Y obviamente mucha cercanía con ellos. Luego ya empecé a girar, ya me llevaban, les gustaba Claro, tanto como el una trabajo. amistad. Claro, ya les gustaba tanto el trabajo que me decía, Maná, por ejemplo, oye, Chito, vente con nosotros a la gira. Entonces giré con varios, con Soda, con Maná, con muchos. Ya giraba en eje cafetero y ya hasta terminaba girando nacional, que Cartagena, que Medellín, que Cali. No sé qué. solamente en una sola ciudad. Qué Empecé a bien. girar y tenía la fortuna de que mis profesores, pues, como trabajaba en los eventos, me daban boletas y entonces yo llevaba a mis profesores a todos los conciertos y mis Claro, a compañeros. que te ayudaran a pasar. No, Sí, yo era muy sí, sí. juiciosa y Ajá. se me acumulaban mis trabajos. Claro. Pero tenía un con ese gran amigo trabajo. que me ayudaba mucho, se llama Oscar Álvarez, divino, que me decía, no, tú vete a la gira, yo adelanto y cuando tú vengas terminamos, pero como que nunca fui cargada ahí de él, sino que no, yo también Ok. trabajaba. Pero tuve esa oportunidad y esa bendición de tener esos maestros que me apoyaron y me dijeron, Chío, o sea, esta oportunidad no la tiene nadie así tan fácil, vete a girar. Claro. ¿Y esta ocasión crees que desde pequeña estás ahí como conectada Yo en creo que estar en el sí, como servir? al Porque eso servicio, no sí, es como al total, servicio de otros, sí, porque es total. estar atento a lo que puede A lo que pasar. puede Puede pasar ser en otro. en una producción, puede ser en general en la vida. Es como algo especial que nace con una persona. Sí. Eso no es así de un día para otro. Total. Total, y sí, digamos que siempre he sido como muy activa, entonces desde chiquita ya era metida en natación, en baloncesto, en una cosa, en la otra, organizando, me gustaba organizar, organizaba los reinados, o sea, era como muy, Sí, sí, muy activa. muy activita Ella la haciendo niña, la producción muy del- activita la niña desde chiquita. Ok. Sí, y eso que tú dices es cierto, como estar al servicio, y por ejemplo me pasaba mucho con los artistas, del cual tengo todavía amistad con muchos, de escucharlos desde otra perspectiva, Claro. de poder apoyarlos desde otra forma. Desde la humanidad, porque pues también son personas que vemos constantemente en pantallas, pero ya siendo la humanidad de que tiene que presentarse y tal vez no esté muy feliz o tenga un estado de ánimo Tal distinto, cual. pero el show debe continuar. Y pues uno como fan puede ser, no ve eso, ¿no? Uno ve al exige que artista. siempre tienen que estar sonrientes Exacto. y dispuestos, Ujú. y a veces no están así. Es normal. Entonces siempre estaba yo ahí como atrás en algunos momentos muy difíciles, pero era su escucha. Importante, mira qué gran labor. Su escucha y también que en ese momento yo sin saber absolutamente nada, era como si de mi alma brotaran palabras que tal vez hacían mella en sus momentos y eso también me empezó a causar curiosidad.
además que me pasaban cosas muy, muy especiales de chiquita. Ajá. Y siempre como que eso de desdoblarse Claro. me pasó mucho de chiquita y yo no entendía nada y yo asustada bajaba y le decía a mi mamá, "Ay, algo me está pasando y no sé, y no sabía cómo explicarle a mi mamá lo que, ni a nadie porque yo tampoco ni entendía qué era lo que me pasaba. Claro. Mi mamá lo único que me decía era, pues yo soy de una familia católica también, entonces me decía, eso le pasa por no rezar. Baje, vaya, póngale un vaso con agua y ponga la Biblia al lado de la cama para que no le pasen esas cosas, eso es que no reza, no sé qué. Yo, igual yo lo hacía, subía y todo, pero siempre me sucedían cosas, eso estando acá. Y estando en Manizales me pasaba mucho más. Y apareció una gran persona, una amiga, Marcela, que era, ella manejaba el lenguaje de señas, trabajaba en una fundación. Y yo le conté, yo le dije, oye, mira que me pasan estas cosas y a mí me da mucho miedo y no sé qué hacer. Me dijo, uff. Y me pidió una cita con un, no era psicólogo, era como un maestro también de ella, que trabajaba mucho la metafísica. Tremendo. Y me empezó a poner a leer libros y a explicarme un poco lo del manejo de la energía. Entonces ahí entendí que era desdoblarse, cómo era manejar esas situaciones, cómo saberlas pilotear. Y ahí empezó como Tu camino. mi camino a empezar a leer como muchos libros y a entender también como un poco mi energía. Okay. O sea que ese fue como el trueque, pues como el rompimiento más bien de cuando uno empieza una búsqueda espiritual y un camino específico, hay un porqué, siempre. Llega ese detonante que uno dice, esto me llevó a esto. ¿Qué te llevó a empezar a buscar por todas partes? Yo pienso que hoy en día, bueno, siempre han habido tantas herramientas, pero hoy están más visibles para todos, que eso me parece maravilloso, tener estas herramientas fáciles de escoger qué me sirve y qué no. Sí. ¿En qué momento tú dices, bueno, este momento me hizo un giro en la vida? Digamos que, bueno, yo me voy a Manizales, ahí me empiezan a pasar un par de cosillas. Ahí en ese camino me pegó mucho como la metafísica y de este señor, ¿cierto? Yo termino mi carrera, me voy a Bogotá, porque obviamente de todas esas personas con las que trabajé, de una vez me dijeron, usted termina carrera y véngase a Bogotá a trabajar, porque aquí la metemos en eventos, o sea, yo terminé mi carrera, pero mi enfoque se fue mucho más a los eventos y a la música. Y llegué allá, sin embargo, empecé a trabajar en una revista, yo me fui más por el lado de diseño. Por lo visual, pues. Sí, era como más la diagramación y hacer revistas, entonces me fui por ese lado. Y estando ahí por X o Y motivo, saliendo con un chico, empecé a meterme a un grupo muy chévere, hacían capoeira en esa época, y dentro de esos había un maestro muy chévere de yoga, Juancho, y un día me habló, me dijo, oye, ven, ¿tú de dónde eres? Yo le dije, de Ibagué. Me dijo, no, es que tus facciones son muy de India, esas ojeras y como tu energía no se ven, ¿por qué no vienes y te regalo una clasecita de yoga? Me gustaría que conocieras esa, hacerte una clasecita y una meditación. Y yo le dije, bueno, ahí. Gracias. Y yo sin buscar, o sea, la verdad como que Pues me llegó. Y fui, y eso fue un antes y un después para mí. Fue increíble. Increíble porque lo que te digo, siempre mi energía ha sido muy bata, muy rápida, muy... y por ahí. el mismo trabajo, ¿no? También te impulsaba solucionadora todo ahí de problemas que, o sea, no había nada imposible si no saqué todo adelante. Bueno, pero llega también esa parte de solucionar problemas, pero ¿quién te soluciona a ti? Exacto. Entonces es como, bueno, soluciono Llego, todo y quién claro, me lleva ¿y a mí adentro. quién? Exacto. Entonces llego ahí y empiezo a hacer mi trabajo y empiezo a entender muchas cosas también con la meditación, con aquietar la mente, con... Claro. Y el yoga que es de calma, de hacer una postura, revisarse, ¿no? Como uno ahí, Sí. como hacer crossfit, o Exactamente. salir corriendo, o hacer Sí. running, o sea, distinto. Y a leer, mis dos amigos que me guiaban un poco, pues como que yo trataba de sacar el tiempo que pudiese, porque tú sabes también Bogotá lo que es moverse No, y de un lado también a al mil. otro. O sea, y Bogotá es una ciudad que va a mil. Entonces yo intentaba llegar a las clases, intentaba ir a las meditaciones, muy, muy intermitente. Pero me acuerdo tanto que alguna vez vino un maestro
con el que estuvimos haciendo como especie de un vipassana, como encerraditos ahí. Ok, silencio. Sí, tiempo de silencio. Y me dijo, estudia, vuélvete maestra de yoga, que tienes la energía para eso, o sea, estudia, te doy ese consejo. Todos Estudia. diciéndote y tú no la creías. Exactamente. No entendía Ok. nada. Y estudia, y a mí se me quedó eso. Y continuamos aquí en Cafecito y Charla con nuestra invitada especial. Ella es Chio, más conocida como Chio, pero ella se llama Rocío Gómez. Ella es ibaguereña, una mujer multifacética, profe de yoga. Mejor dicho, sigamos hablando de su historia, porque vamos a seguir hablando de esta marca hermosa que ella tiene, que hace parte de su esencia, de su ser. Pero estábamos hablando acerca del yoga, de cómo llega el yoga a la vida de Rocío y que empieza a despertar algo distinto en su ser que le invita a parar. O sea, yo ya me adelanté. Te invita, yo creo que a ir a una vida más tranquila y más en calma, ¿verdad? Sí. Entonces, yo igual sigo como lo que te digo, muy intermitente en ir y venir y no sé qué, y todos como que Con tus Chío, proyectos. bájale, bájale, bájale. Pero estaba en mis inicios. Entonces, Ujú. yo estaba también muy feliz haciendo mi trabajo de producción, me encantaba, entonces no me gustaba como estar en una silla sentada todo el tiempo. En la revista me daban la oportunidad de ir a las giras y llegar y encerrarme 3 días y sacar una revista para entregarla a impresión. Así fueron 5 años hasta que dije, no, revista, chao. Sí, mucho trabajo. Me retiro y me dedico a los eventos Ujú. hasta el sol de hoy. Pero ya son escogidos, me imagino que ya No, a digamos tu que ahí nivel, era entregada a hoy en día ya Hoy ya es otra tú cosa, decides claro. qué vas, qué no, lo que haces. Pero claro. todo pasa por un accidente, Mm. ¿sí? Entonces, hace como 5 o 6 años, creo, Ujú. yo vengo a Ibagué, amante de la bicicleta. Entonces, Ok. Bogotá tenía bici, yo iba a mi trabajo, siempre buscaba que mi trabajo fuera cerca, mi Para ir casa en fuera bici. cerca al trabajo para ir en bici. Y ese fin de semana en Ibagué había una cabalgata de bicicletas, no de caballos. Ok. Entonces, mis amigos por ahí, que creo que ustedes los conocen, Sí. a los de, ¿cómo se llaman? Standen. Ujú. Ellos estaban haciendo como eso, entonces yo me traigo mi bicicleta, me bajo a unirme a la cabalgata de bicis, de caballitos de acero, como decían ellos. Y yo me arreglo, salgo, para encontrarnos aquí arriba en la Pola. Mi bicicleta venía teniendo un fallo, que eso también me enseñó muchas cosas. Yo le había hecho un service a mi bici, pero seguía fallando y no la llevé. Entonces yo me alcancé ahí a coger la bicicleta y dije, me voy caminando y en la 19 la reviso. No, me voy a montar. Y me monté. Ah, Y bajando del museo, ok. por esa vía, Sí. en un momento la bicicleta se traba y me bota. Sí, Y se yo frenó. Sí, y Ok. no tuve tiempo de reaccionar ni de nada, de que uno manda esto, nada. Sí, hay mucha gente que dice, no, yo puse la El mano, yo me brazo, puse de lado. Exacto, que la nada. Caí acá, el peso, Al pavimento. todo el golpe cayó aquí, o sea, caí contra el piso así, ¡tac! Ay, no. Entonces yo me levanto, me toco, siento sangre, afortunadamente no habían carro ni nada, y yo iba con un primo, y yo le dije, y sentí Bueno, esto suelto. Estabas acompañada. Y sentí esto suelto. Yo dije, Ay, Dios mío, la no. mandíbula. Y le dije, vámonos ya. Y yo me paré y cogí la bicicleta y caminé hasta el museo. Y ahí me dio como mareo. Y yo le dije, no puedo más. Claro. Cogí un taxi, recogí a mi mamá, me fui a la clínica. Bueno, en fin. Todo eso pasó a que yo me partí aquí, me partí acá y me partí acá. Esto se zafó, estaba suelto. Todo el mentón. Toda la mandíbula, así todo esto. Ay, wow. Bueno, yo termino en Bogotá, me operan, aquí donde me ven tengo platinas en mi cara, bueno, Y te obligas a parar. Meses antes yo había decidido estudiar, ser maestra de yoga, ahora sí empezar a estudiar, había ya recibido mi primera formación y el profesor nos dijo, ¿ustedes están completamente seguros de que quieren hacer esto? Porque es que a los primeros que nos van a mandar pruebas es a nosotros. O sea, ustedes muy chévere que quieran ayudar a los demás, estar al servicio, pero primero hay que trabajar nosotros. Están preparados, muchos se retiraron y yo dije, yo sí.
me caigo y yo al primero que llamo fue al profesor y le dije, me caí, estoy en la clínica. Me dijo, observadora. Empezamos. Me dijo, ¿te acuerdas lo que te dije? Ay, no. Ahí está. Entonces empieza a observar, respira, pone en práctica lo aprendido y te va a llevar unos libros para leer. Y me llevó unos libros, yo duré 15 días en esa clínica, me operaron, Y viene después una cerclada, se llama, que es que a ti te llenan de tornillos y te cerclan y no puedes hablar, y no puedes comer. Está en silencio. Oh, Y no o sea, puedes te comer. fuiste de Vipassana obligatorio. Ay, exactamente. Como dice él, Ay, no. me mandaron mi certificación con toda. Con todo. ¿Y cuánto tiempo? 3 meses de silencio y prácticamente de ayuno porque me alimentaban con una jeringa Oh, no. por un ladito, por acá. No, o sea, eso es tremendo trabajo personal. Entonces ahí fue mi verdadero inicio aquí. No. Y ahí entendí muchísimas cosas. Claro, estando en silencio, observando. Además que he notado mucho que la gente que mantiene hablando un montón, que habla más duro que los otros, es gente que no se escucha a sí mismo. Entonces a veces tú notas hombres o mujeres que están hablándote y tú estás hablando y te interrumpen. Entonces uno dice, uff, ya le notas la personalidad. Bueno, eso uno ya va aprendiendo cuando uno empieza a trabajar en comunidad y con Sí. gente, ya empieza a notar ese Total. tipo de trabajo. Pero bueno, llegando a esto, Chío, aparecen también otras terapias en tu vida. Acá estamos en Colombia, enseñados mucho a la medicina tradicional, a la medicina que te tomas una pasta y te lleva a estar bien, pero acá no revisamos la raíz. Y es eso que llega también con enfermedades fuertes a nuestra vida o Total. momentos complejos. La raíz del por qué llega. Ujú. Entonces empiezas a tener este espacio para ti, llegan estas otras terapias. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Muchas de esas terapias llegaron antes. Yo viví en Argentina Ujú. casi 5 años. Me fui para Argentina. Y estando allá sigo con el yoga, practico yoga con The Rose, un maestro brasilero, que también aprendí muchas cosas muy chéveres ahí. Y termino estudiando Chatsu, ¿sí? Que es el arte de trabajar la digitopresión y de trabajar la energía, los hilos que tenemos como en el cuerpo, que eso es muy chino, Específicos, son lugares. y que uno empieza a tocar. Sí, toques específicos. Entonces yo estudio eso, me pareció maravilloso, estudié, me certifiqué. Allá también fue un tiempo de quietud, de mucha pausa, de hacer cositas que me gustaban. Ahí hice ese. Luego, por mis profes de yoga, los primeros, hice también Reiki. Pero todo eso lo he estudiado, pero no, en algunas personas lo practicaba, pero no me sentía del todo tan ¿Conectada? segura, no, Ok. tan segura de tocar a alguien, sabiendo que yo tenía todavía muchos vacíos y cosas que trabajar. Importante, imagínate. Eso que tú estás diciendo es demasiado importante porque hoy en día, como está tan de moda estos temas, entonces ya me certificó 6 meses en hacer alguna cosa por internet y ya vengo y voy a ir a tocar a todo el mundo porque me van a pagar y resulta que por dentro tengo todo hecho un desastre. Y eso que tú dices es muy importante, observarse uno para compartir. ¿Qué tienes para compartir en la vida? O sea, ¿qué momentos que tú digas, bueno, en este momento ya tengo esta apertura para compartir todo mi ser desde mi autenticidad? Sí. Yo recibo estas formaciones, pero me quedo quieta. O sea, las tengo ahí, sé qué voy a hacer de cada cosa, pero no estando todavía completamente como que me digan, estás lista. Como que todavía falta un pasito más. Llega la pandemia y antes de pandemia yo, por mis viajes con una banda con la que trabajo, que giramos mucho, yo siempre había soñado tener una tienda, ¿sí? Pero una tienda especial, una tienda de regalos, conscientes de regalos, ojalá hechos a mano, de que tú compras y dices, quiero regalarle esto a Pepito Pérez
porque está como, algo le pasa, pero yo sé que le va a regalar esto y le puedo subir un poquito su emoción, su energía. Entonces siempre soñé con una tienda así. Y antes de pandemia empecé a hacer eso. Dije, quiero hacer una tienda y empecé a hacer un scouting de productos. Ok. Empecé Para por venderlos por internet. donde viajaba a escoger un par de productos, hice una lista, empecé a contactar a la gente, les dije, miren, yo sueño con tener una tienda física, pero por ahora voy a empezar virtual. Ok. ¿Podemos hacerlo? Sí. Entonces yo empecé a trabajar con aceites esenciales, que fue otra cosa mágica que llegó a mi vida, con productos hechos a mano divinos que empecé a encontrar y empecé a trabajar en eso. Y en pandemia yo me vengo a Ibagué, lo primero que se cierran son los eventos. Sí. Ese día me acuerdo Sí. tanto que teníamos un concierto con Juanes en el Movistar Arena. Y el cerraba. día. Él llega, lo recibo en el aeropuerto, vamos a la prueba de sonido Y se quedó acá. y lo llaman y le dicen, te tienes que regresar ya, Miami cierra en tantas horas. Cancelan el concierto, lo posponen, o sea, dicen en este momento no Sí, podemos hacer organizan concierto. después. Y vamos al aeropuerto, él sale a las 2 de la mañana, llega y Miami lo cierra. Uf, alcanzó a llegar a su casa. Alcanzó ahí. Ahí ya cierran. Yo digo, ¿qué me quedo haciendo con mi pareja en Bogotá? Que él también trabajaba como en el medio. Nos regresamos a Ibagué. Y en esas vuelticas, en una de las giras también pasa así, esta anécdota es muy chévere. Yo tenía la tienda en mente todo el tiempo, pero no daba el paso. Entonces Lee, que es la chica con la que trabajo de la banda, Sí. cada rato me decía, no esperes más. Y un día estábamos en un aeropuerto en París, estábamos en el aeropuerto de París sentadas y me dijo, Chío, déjame ver los nombres que tienes para la tienda. Y entonces yo le saqué como un listado de 100 y ella los miró, dijo, no me gusta ninguno. Entonces me dijo, déjame a mí, yo te hago yo busco el nombre, listo. Como a la media horita estando ahí sentada, me dijo, te lo tengo, Chi-Om, me dijo así. Es Chío, Om con sí, M, porque es del Chío Om. y el Om. Okay. De Sonido. el mantra y la Sí. meditación y bueno, esta palabra No, es que es maravillosa. excelente ese nombre. Sí, y yo le dije, seguro, pero es que es mi nombre. Me dijo, es que no estamos hablando de ti, estamos hablando de esa esencia. Entonces, Chiom. Ella también es diseñadora, se subió al vuelo y cuando ya nos bajamos me entregó una fotico que todavía la guardo, la voy a postear en estos días y me dijo, esto eres tú. Y era una persona en el mar así flotando y decía Chiom. Ay, qué Y me dijo, hermoso. abre ya la tienda, no esperes más. Bueno, y de esa tienda yo he visto en redes sociales activamente pues productos y demás, pero también tienes actividades. Eso también es algo nuevo que no había visto, que ahora lo estás también aplicando en la tienda. Eso iba en el sueño en la tienda. Hacer actividades Poder también. ser como un canal, Ok. poder, como he trabajado con tantos maestros en mí y he visto tantas cosas bellas en mi evolución, yo dije, yo no puedo ser egoísta, yo voy a compartir esto. Totalmente. Tengo que compartir estas Entonces herramientas. desde Chiom hacemos muchas cosas. Entonces yo traigo una maestra de Miami que es colombiana, que se llama Gina Lawrence, que es iniciada con el Dalai Lama, con ella hacemos el primer retiro. Traigo a Juancho, mi primer maestro de yoga, que vive en Cali. Ay, qué lindo. Él sigue caminando en mi vida, Qué siendo uno de los bonito. grandes maestros. Y traigo terapeutas muy lindas que lo que tú dices, o sea, llevan años de experiencia, muchos años, y que uno no se puede equivocar porque yo estoy poniendo en juego un nombre. Sí, claro. Y pues estamos trabajando con personas y uno no puede. Total, es una responsabilidad. Exactamente. Grandísima, justamente hablábamos hace un ratico por acá con mi compañero de lo mismo. Y bueno, John, hablamos de la tienda Chi-Om, que Chi-Om. está ubicada en Ibagué, En la Macarena. y ahora vamos a dar datos específicos y demás. Me gustaría todas estas herramientas que tú has conocido a lo largo de tu vida, de tu caminar en países, con maestros y demás, que tú digas, esta herramienta fija yo siempre la utilizo en mi vida diaria para tener equilibrio y tener tranquilidad. Bueno, son muchas, pero hay una en especial que llegó a mi vida, que son las constelaciones familiares, Ok, buenísimo. que las camino ya hace unos años, hace 5 años más o menos, y estudio con ese maestro, él es mexicano, y es como trabajar el alma, ¿sí me entiendes? Es Como una ruta del alma. Sí, es como que estamos en este cuerpo,
que es como este vehículo que nos han dado para trasegar, Ujú. pero que lo que verdaderamente está ahí es el alma, Claro. y que es el alma la que sigue, Ujú, porque sí, se va el cuerpo y se ella queda. sigue caminando. Total. Y es eso. Y otra cosa muy bonita que me ha ayudado mucho y que ahora estoy ya lista, casi lista para empezar a trabajar, es como el trabajo de la personalidad, que las personalidades nos acompañan. No somos una personalidad, sino que nos No, acompañan. somos, claro, muchas. Exacto. Entonces uno aprende a entender cuál es su personalidad y cómo a un poquito a ir para atrás y a trabajarla. Nunca dejará de ser, pero uno sí puede, entendiendo un poco más, saber cómo vas a seguir caminando, ¿no? Cómo vas a seguir enfrentando tus problemas o tus enfermedades, lo que tú decías, que las enfermedades son demasiado emocionales. Ujú. Entonces, ¿cómo vas a empezar? Y cómo vas a empezar a poner un orden jerárquico en tu familia. Sí, es que es fuerte, ¿no? No todo el mundo está listo, bueno, las personas no están listas para hacer este tipo de pasos. Van ahí a su Y yo sentir creo y que está a bien. cada uno le llega a su mundo. Exacto. Eso no es de la noche a la mañana, a cada uno nos llega y es como poner un orden. O sea, hoy justo hablaba con una señora que fue demasiado enferma y yo le dije, te doy muchas opciones, date oportunidad, quedamos de vernos el sábado, va a empezar clases de yoga conmigo. Y yo le dije, vamos mirando Claro. A ver qué cómo responde. responde, Claro. pero déjate también tú, o sea, nosotros mismos nos sanamos, nosotros no necesitamos sino alguien que nos dé unas herramientas. Y ya es que tú las metas aquí, digas, Las mires hacia adentro. y que te decretes tú misma, yo estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, y ya. Chío, este podcast se llama Cafecito y Charla. ¿Con quién te tomarías un café? Así esté en este plano o no esté. Así no lo conozcas o no. Uy, El que sea. yo te voy a decir con quién. ¿Con quién? Con el Maestro Jesús. Wow. Bueno, interesante. Ya van 2 personas en el podcast que ¿De me han verdad? dicho eso. Pero sí maravilla. está Uf. interesante. Bueno, saber, bueno, Sí. ¿qué podría uno preguntar? Y además en estos tiempos de Sí. tener un Jesús en el 2026. Y bueno, Chío, hablemos de la tienda, dónde está ubicada, redes sociales, porque tienes tantas anécdotas, tantas cosas hermosas por compartir, que ojalá en algún momento en tus redes abrieras ese espacio para mostrar el hermoso ser que eres. Mire, ya le puse una tarea. Y hablemos de la tienda, ubicación y redes sociales para que la gente te conozca, te siga y esté atenta a todas tus actividades. Te agradezco mucho eso que me dices. Ay, qué Gracias. hermosa. Y además porque esto para mí es como que, le huyo a este tipo de cosas, me Bueno. cuesta un poco Ok. abrirme, pero... Pero no se te nota todo. O sea, estoy más nerviosa yo. Pero Ajá. la tienda queda en La Macarena, Ujú, queda a 2 cuadras entrando por Los Olivos, a mano izquierda. ujú. Es carrera cuarta H 4009, van a ver una pared morada con unos colibríes, pronto cambiará, pero por ahora esa es. Y ahí estamos, en redes sociales es @hola.chiom, en Instagram y en Facebook. Y sí, hoy justamente creo que te decía que yo no soy tan buena para las redes, esto ha crecido orgánicamente, o sea, yo he dejado que eso fluya Bellísimo. solo. Bellísimo. Pero ya creo que voy a necesitar ayuda. Es el momento, acá estamos. Y me propuso ese tipo de cosas. Me dijo, oye, hazte un blog, hazte un no sé qué. Claro. Hay que mostrar, la gente está buscando gente que en realidad tenga esa vocación y ese servicio a la humanidad, porque en redes sociales hay mucha desinformación. Pero bueno, Chío, muchas gracias de verdad por este espacio, por sacar tu tiempo de venir a compartir con nosotros, con la Radio Universidad del Tolima, con Cafecito y Charla, en mis redes Mundo Femi, que ahí también estoy con todos ustedes. Y un último mensaje bonito para alguien que esté tal vez hoy triste y diga, necesito escuchar un mensajito lindo que tengas tú para darle a alguna persona que esté por ahí en la radio escuchándonos. Yo creo que, y se lo digo a mucha gente a veces cuando están así tan bajitos de nota, cuando están así muy bajitos de nota es, uno si son creyentes, orar mucho, ¿cierto?
escribir esos momentos. La vida es eso, es una montaña rusa, siempre estamos arriba y abajo, y todo hay que escribirlo, como cuando estamos alegres, como cuando estamos tristes, y tenerlo ahí. Después uno lee y eso lo alimenta mucho. Como un diario. Sí. Bueno, Chio, gracias nuevamente A por ti. estar acá con Gracias. nosotros, por este espacio maravilloso. Recuerden que en Cafecito y Charla todos tenemos una historia que contar, así que nos vemos el próximo miércoles. Chao.